¿Cómo están? Y buenos días, buenas tardes en realidad. Hola. Hola, hola. Espérenme un poquito, chiquillos, voy a buscar los audios. Hola, profe. Hola. ¿Qué pasa? Voy a buscar unos 2 segundos. Bueno, ahí justo llegué, me están saludando. Hola, hola. Hola, Melanie. Ya, ahí sí. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Ya. Estaba mirando algunos ayer a mi curso, alcancé a enviarle algunas tareas, ¿cierto? Las he estado revisando. Están más o menos nomás. Oye, lo otro que me tiene preocupado, chiquillos, es que hice la tarea esa por las décimas, ¿cierto? Para que, ¿cómo se llama? Para que suban la nota y no la han hecho todo, ¿ya? Y además también voy a ¿cómo se llama? Ahí voy transmitiendo. Tengo chiquillos que, voy a cambiar eso les parece, se me va la idea. Voy a cambiar el modo de actividad porque con alternativa parece que nos está yendo muy mal, así que hoy día voy a dejar una tarea que es de escritura. ¿Ya? A ver si... Claro, también hay una tarea con décimas, ¿cierto? Esa les dije que me preocupa que la hiciera un poquito. Pero como ya algunos pudieron ver ayer, ¿cierto? Ya empecé con la revisión de todas las tareas. ¿Ya? Y le van a ir llegando ahora entre hoy día, ¿cierto? Y el fin de semana. ¿Ya? Y ayer revisé algunas, ¿cierto? Y también necesito, chiquillos, que la hagan, porque yo les dije a ustedes que esa tarea ya es parte de un proceso de la educación. Y miren, me preguntan ahora la tarea con décima, ¿hasta cuándo se puede hacer? Se supone, chiquillos, que la tarea con décima era parte de un proceso, ¿ya? El retroalimentar en qué nos fue mal, y esa tarea, chiquillos, es justamente sobre las preguntas que nos fue más mal, ¿ya? O les fue más mal. Entonces, eso me da a mí un indicador de a ver si puedo seguir avanzando. Las tareas que alcancé a revisar ayer estaban buenas, ¿ya? Pero no son las de todo el curso. Tengo la mitad. Sé que la mitad volvió a remediar, ¿cierto? Y avanzó, pero hay otra mitad que todavía no sé si puedo seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día, chicos? Vamos a tener que avanzar, ¿ya? Y vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Vamos a avanzar en un par de cosas y vamos a irnos, ¿cierto?, a hacer la actividad que tiene que ver, ¿cómo se llama?, con la primera diapositiva, chicos, del PPT que vamos a ver ahora, ¿ya? Y como pueden ver, miren, subí a los Classroom del curso de ustedes, ¿ya? El material de mayo, ¿cierto? Y ahora en estos momentos, chiquillos, estoy subiendo el material, la actividad, perdón, que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Por eso estoy como equivocándome en el discurso, está medio trastabillado porque estoy anotando que ya es la fecha de la tarea, 07/05/21. Ya, instrucciones le voy a poner aquí, responda el cuestionario. Y ahí ahora se los voy a asignar a los 3 cursos y vamos a partir con la clase. Ya, mientras tanto, chiquillos, ustedes vayan a abrir el Classroom. ¿Han bajado la aplicación o no? De Classroom, me imagino. Chiquillos, tienen que bajarla. Todos no han aceptado la invitación. Voy a seguir mandándola. Profe. Toda la semana la envío. Profe, si yo lo tengo bajado, pero no me ha llegado los links, no me han llegado. Ya, ¿sabe mandarme un mensaje privado? Mándeme al tiro un mensaje privado ahora con
su correo y su curso. Lo que pasa, Y ni chiquillos, es siquiera que puedo hacer también... el trabajo, profe. Ya, Me traté de comunicar, pero no funciona. Por el Gmail. Pero no me llegó bien. ya, es que saben qué pasa, chiquillos, que también, miren, es súper importante, y aquí les voy a aprovechar de tirar la oreja a mi curso, que contesten, chiquillos, las llamadas y las citaciones con los apoderados, porque ahí nosotros corregimos una base de datos que tenemos con sus correos. Yo en mi curso, por ejemplo, debería haber entrevistado a 12 apoderados y he entrevistado a 3. Y justo esos 3 teníamos datos malos. ¿Ya? Entonces puede ser una de las cosas, chiquillos, de que nosotros no tenemos bien anotado su correo, porque ustedes lo anotaron, ¿cierto?, con lápiz, ¿ya? Y el tío Andrés trató de leer las letras, interpretar lo que decía ahí, y no están bien escritos los correos, ¿ya? Y por eso no le han llegado. Entonces es importante, chiquillos, en esa entrevista que asistan porque les preguntan cosas súper sencillas, si han tenido problemas de conexión, qué les parece Webclass, qué les parece Zoom, si en la casa tienen problemas o no, ¿cierto? ¿Cuáles son sus correos? ¿Ya? Y eso es súper importante porque ahí nosotros completamos, chiquillos, una planilla que tenemos todos los profes y después, ¿cachai? Que yo copio nomás esos correos y los envío, ¿ya? Y muchos de esos correos están mal escritos. ¿Ya? A ver, voy a leer algo que me están escribiendo ahí. Voy al tiro. Déjeme admitir a unos que están aquí. Ya, aquí. Ya, ahí está el correo. O sea, perdón, el chat. Dice, hola, profe, hola, profe, hola, profe. Profe, ¿qué tarea con décimas? Hay una tarea con décimas que subí y dice ahí, más 0,5. Todavía está abierta. Ayer la cerré, pero hoy día la volví a abrir todas las tareas. Ya, después dice, profe, el correo de nosotros al de los papás. La reunión se la están mandando a los dos. Ya, le estoy mandando a los dos correos. Ya, eso pues chiquillos, y cualquier cosa, ¿cómo se llama? Yo le he dado hartas veces mi correo, chiquillos, copien ahí, profe, no estoy, me dice ahí, profe, no estoy en el Classroom, porque es la forma más fácil, chiquillos, que hay, es mucho más fácil que lo que pasaba antes con Webclass, ¿cierto? Que había que, ahí está mi correo, ya, usted me manda un correo ahí, ¿cierto? Y me dice, profe, agrégueme por favor, yo soy el tanto de tal curso y este es mi correo. Ya, yo voy y lo agrego al Classroom porque es mucho más rápido, chiquillos, que cuando me tenían que mandar por correo las tareas de, ¿cómo se llama la otra plataforma? De Webclass. ¿Ya? Así que, por favor, les voy a pedir que vayan aceptando porque, por ejemplo, hoy día, ahora mismo, estoy asignando una tarea, ¿cierto? Y estas tareas algunos se promedian, chiquillos. ¿Ya? Van a ser varias tareas que tienen notas, ¿cierto? Ya, y que yo le doy décima, y por lo general, como son tantas tareas, porque son como 4 o 5 tareas, y de ahí yo las sumo, les saco una nota, borramos, por ejemplo, la nota más baja, sumamos las otras 4 más buenas, sacamos un promedio y aparece una nota. Acuérdense, chiquillos, anoten ahí en el cuaderno que son 4 notas de filosofía, y son mínimo, y son 2 pruebas, mínimo. ¿Ya? Eso quiere decir que me quedan otras 2 notas que voy a sacar promediando actividades que ustedes ya han visto, chiquillos, son cortitas. ¿Ya? Ya, y aquí dice, profe, la guía de desarrollo con décimas, ¿se puede enviar aún? Pueden enviar todo, chiquillo. ¿Ya? Todo lo tengo que revisar. ¿Ya? Pero necesito también que sean ustedes prudentes conmigo, si yo no tengo nada 3/4 medio en mi vida, chiquillos, por si acaso tengo, a ver, 6, 7, tengo 12 cursos, chiquillos, por si acaso. Yo no trabajo ahí nomás en el San Luis Gonzaga. ¿Ya? Tengo 12 cursos, entonces, si ustedes me van a mandar toda última hora, ¿ya? Obviamente que voy a responder toda última hora, ¿ya? Así que envíen y envíen cuando puedan y vayan metiéndose al Classroom porque ya ahora voy a poner compartir, ¿cierto? Tengo un poquito... voy a cerrar aquí. Ya, ahora sí. Ya, por ejemplo, me metí aquí estoy a ver en el Classroom del cuarto A, ¿cierto?
Ya, quiero ver si la tarea apareció en todo, o si me equivoqué y solo se la puse al costado. No, ahí está. Esta es la tarea de hoy día. ¿Ya? Aquí, chiquillos, miren, todos los classrooms los organicé igual, aquí están por tema. Aquí estoy metiendo las clases que meto los PPT, ¿cierto? ¿Ya? Controles que todavía no hemos tenido, ¿ya? Y aquí van las actividades, ¿ya? Estas actividades las voy a, bueno, a todos se las reviso, ¿ya? Y se las voy a pedir y de aquí voy a sacar notas, ¿ya? Llevamos 2 nomás, hoy día es la tercera. Y como ustedes pueden ver, chiquillos, son actividades cortitas, ¿ya? Esta actividad de abril, por ejemplo, tenía 3 preguntas, las 3 con alternativa. Ya, esta de aquí era un poquito más larga porque son preguntas relacionadas con la prueba. ¿Ya? Ya, entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer hoy día? Miren, vamos a abrir esto, ya, que yo ya lo tengo abierto aquí. ¿Ya? Vamos a abrir esta otra tarea. Pero se déjenme cerrar. ¿Ya? Y ustedes descarguen, chiquillos, si esta cuestión de Classroom está, yo lo digo así, saliendo del personaje profesor, y si fuera alumno, chiquillo, de la universidad o del colegio, la cuestión está tirada, pues, si mira, imagínate, podía hacer las tareas en el celular, ¿cierto? Profe, No te tenéis que parar ni siquiera a ir a buscar tu mochila, dígame. esa actividad que mandó recién sí tiene solo 2 preguntas, ¿verdad? Sí, 2 preguntitas, y ahora eso le iba a decir, miren, si ustedes se fijan, les puse preguntas para que usted escriba aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la otra alternativa, por ejemplo, la anterior, ¿cierto? Que había una tarea que estuve entregando ayer que tenía 7 puntos, se estuvieron sacando un 4-4, un 5-3, un 6-1, un 7. ¿Ya? Por eso les decía, por ejemplo, si te sacaste un 4-4 y esa va a ser tu nota más baja de las 5 que vamos a promediar para sacar una nota, esa se va. ¿Ya? Y nos quedamos con los 5, los 6 y los 7. ¿Ya? Profe, entonces la tarea que revisó ayer era con nota. Y pues ayer yo le estuve mandando nota y si le fue mal, esa se va a borrar. ¿Ya? Lo importante, por ejemplo, chiquillos, es que hoy día, por ejemplo, la tarea es de escritura, y en escritura puede que nos vaya mejor que en alternativa, porque yo estoy en contra siempre de las pruebas de filosofía con alternativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, las de web class, no hay mucho que hacer, ¿ya? De hecho, estoy haciendo pruebas con alternativas, chicos, solo por el asunto este de la pandemia, ¿ya? Sí, es mejor en desarrollo porque, miren, hoy día se van a dar cuenta. Apuesto que en esta tarea se van a sacar todos de mínimo de un 6 para arriba. Es más, no hay ningún 4 ni un 5, a menos que no respondan a las 2. ¿Ya? Pero mire, son 2 textos pequeños y 2 preguntas, una por cada texto. ¿Ya? Y tampoco son tan largas de responder. Ya, ahora sí, chiquillos, vamos a comenzar. Dice, ahí sí, ya, todavía no, ¿cómo se llama? Terminamos la unidad número 1. ¿Ya? Y nosotros vamos a empezar a evaluar el impacto, chiquillos, de ideas filosóficas, ¿cierto?, en la vida cotidiana, ¿ya? Pero vamos a empezar a evaluar, chiquillos, primero que todo, el impacto de ideas, ¿ya?, que no son tan filosóficas, sino que, por ejemplo, podrían ser ideas políticas o culturales, pero como la filosofía tiene que ver con todas las otras cosas, ¿cierto? Porque se hace preguntas sobre la ciencia, ¿se acuerdan? Sobre la ética, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nos vamos a nosotros a meter, siempre le he dicho, chiquillos, en otras actividades que no son solamente de la filosofía. Por ejemplo, acuérdense que hemos visto en clases que cuando un matemático se va en una introspección, o como le decimos en buen chileno, se va en la volada, ¿cierto? Interna, en una introspección. Introspectar significa, chiquillos, mirar adentro, ¿ya? Es como los espectadores que van a mirar una obra, el intro es dentro, ¿cierto? Y el espectar es mirar. Entonces, cuando uno hace una introspección, te estáis mirando a ti mismo adentro y estáis conversando contigo, ¿cierto? Estáis reflexionando, ¿ya? Y entonces el matemático reflexiona sobre los números, ¿cierto? Porque hay una fórmula que no le sale y se transforma en filósofo, ¿ya?
Nosotros de esos chiquillos tenemos un claro ejemplo, ya no sé si lo han conversado en clase esta semana, pero el día de ayer, por ejemplo, falleció una persona muy importante para el mundo de la ciencia en Chile, ¿ya? Que fue el señor Humberto Maturana, ¿ya? Que destacado biólogo chileno, chiquillo, a tal punto de que es una eminencia internacional y cuando tú vayas a hacer un doctorado en biología, ¿cierto? A Inglaterra, tenéis que leer los libros del doctor Maturana, doctor chileno, ¿cierto? Que fíjense, chiquillos, que lo que hizo famoso al doctor Maturana fue el hecho de que él se transformó, chiquillo, en un filósofo de la biología, ¿ya? Y eso es raro dentro del mundo, chiquillo, de la ciencia, porque la ciencia, el mismo Humberto Maturana decía, la gente está acostumbrada a las cosas firmes y seguras, por eso le gusta la ciencia y no le gusta cuando se queda en la incertidumbre, ¿ya? Pero él dice, nosotros tenemos que buscar siempre porque no hay ninguna certidumbre en ninguna parte, ¿ya? Y por eso, chiquillos, este biólogo es reconocido como epistemólogo también, cuando uno lo busca en internet, quién fue Hugo Varela, dice el biólogo y epistemólogo. Y se acuerdan, chiquillos, que el año pasado en la unidad 3 vimos epistemología, y la epistemología del estudio del conocimiento, o también conocida como la filosofía de la ciencia. Cuando nosotros nos preguntábamos qué es la ciencia, si la ciencia entrega respuesta exacta o no, ¿cierto? Y íbamos como despertando y nos fuimos dando cuenta que la ciencia no es una especie de super Dios, sino que es una herramienta que se equivoca y que funciona a partir del error. Entonces el filósofo el biólogo chiquillo, se transforma en filósofo porque empieza a reflexionar sobre la biología, porque se da cuenta él de que la biología estudia la vida, pero hasta el año 1970 la biología todavía no había definido lo que era la vida ni la muerte. Imagínense qué increíble. Solamente estudiaban los comportamientos de la vida, lo que hacía una célula, cómo se reproducía, pero nadie había llegado a definir lo que la vida era hasta ese entonces, ¿ya? Y por eso personaje chiquillo filosofa sobre la biología, sobre la vida misma, ¿cierto? Y mire, llegó a ser reconocido mundialmente, ¿ya? Por eso, chiquillo, estamos viendo esto nosotros de la filosofía, es súper importante, ¿cierto? Porque nos permite a nosotros, ¿ya? Reflexionar sobre cosas que van más allá, que usamos cotidianamente, pero que aceptamos el concepto, ¿ya? Y lo aceptamos, chiquillos, porque nos basamos en supuestos, ¿ya? Eso yo quiero que anoten ahí en su cuaderno, chiquillos, que las verdades que nosotros aceptamos, ¿ya? Lo hacemos porque terminamos por aceptar supuestos, ¿ya? La palabra supuesto, chiquillos, está relacionada con suposiciones, ¿ya? Nosotros suponemos que hay cosas que son de una manera, ¿ya? Y no de otra, ¿cierto? Y no las cuestionamos, ¿ya? Y ahí nosotros entramos, ¿cierto? A aceptar verdades. ¿Les habían preguntado, chiquillos, alguna vez por qué? No sé, pues nosotros todos sabemos que la verdad es subjetiva, ¿cierto? Que cada uno tiene su verdad, ¿cierto? De los que estamos presentes aquí, yo tengo mi verdad, ¿cierto? La profesora Débora tiene su verdad, el Vicente Rubio su verdad, el Ángelo Contreras su verdad, la Carla Payán su verdad, cada uno tiene su verdad, ¿cierto? Pero y entonces, chiquillos, cuando vamos al colegio, ¿qué aprendemos? Aprendemos la verdad que nos está contando, por ejemplo, cuando vamos a una clase de biología, aprendemos la verdad que nos está enseñando la profesora Ivonne. ¿Esa es su verdad o no? ¿Cachai? Entonces nosotros decimos, no, pues cierto, ¿por qué? Porque la profe Ivonne después nos hace una prueba y esa prueba se supone que tiene una corrección internacional, pues cierto, si la da una persona en Bolivia, en Perú, ya tiene que responder la misma alternativa porque la biología es así, ¿ya? Y uno dice, pero ¿y por qué la biología es así, profe? Y uno termina aceptándola como algo verdad, como una certeza, pero por ejemplo, en otros temas como la libertad o la justicia, cada uno tiene su propia teoría sobre lo que eso es, ¿ya? Si cada uno tiene su propia idea, chiquillos, de lo que es la justicia, entonces, ¿qué hacen los abogados, los tribunales? ¿Cachai? Entonces ahí uno tiene que empezar como a limpiar su concepto ese de verdad, ¿cierto? De que la verdad es una cosa muy personal. Hay alguien alcanza a leer que alguien escribió algo fundamental, lo voy a leer, dice ahí la Gabriela, dice,
es la verdad como un sistema. Esa es la verdad hasta que nosotros descubramos nuestra verdad. Es una verdad sistematizada, chiquillo, ¿ya? Porque para sistematizarla, nosotros tenemos que plantar ciertos supuestos, ¿ya? Aceptar ciertas suposiciones que no se pueden cuestionar. ¿Ya? ¿Y cómo uno, chiquillo, va a aceptar algo sin cuestionarlo? Porque el conocimiento, chiquillo, acuérdense que lo vimos el año pasado, cuando el filósofo David Hume inventó el método científico, lo primero que dijo, ¿se acuerdan? Que había una relación entre el saber y el poder, ¿o no? Sí, pues, y dijo, oye, el conocimiento es poder. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, chicos, los conocimientos? Los vamos a tomar como armas, ¿ya? Y los vamos a comenzar a implantar en la población, ¿cierto? En la sociedad de alguna u otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, ¿dónde es el lugar por excelencia, el mejor lugar donde a una persona le pueden enseñar distintas cosas y distintos tipos de ideas? ¿Cuál es el mejor lugar donde una persona va a aprender cosas? Y de todo. Y los primeros aprendizajes son en la familia, ¿cierto? Los papás, la mamá le enseñan al hijo, pero ¿y el papá y la mamá, chiquillos, de dónde aprendieron? ¿Aprendieron solos de la vida? ¿La vida le enseñó? ¿O hay una sistematización de ellos también? ¿Acudieron a un lugar en particular a aprender ciertas cosas? También aprenden de sus papás. Aprendieron de los papás y los papás de los papás, pero todos ellos, como dice la Sayentia, aprendieron, por ejemplo, la mayoría en el colegio. Entonces, por ejemplo, chiquillos, el colegio es un lugar, ¿ya? Por excelencia donde se van a implantar suposiciones, ¿ya? Porque sobre todo, chiquillos, dentro de las teorías del aprendizaje, de la psicología, ¿ya? La primera etapa de la infancia, los niños somos como, somos como siempre, los niños son, chiquillos, como esponjas y absorben todo. Por eso, chiquillos, hay niños que a los 3 años, 4 años dicen garabato y la familia se mata la risa, ¿cierto? Porque el niño dice un garabato, pero a ese niño no se le ocurrió el garabato por sí solo, lo escuchó en un contexto tal y lo repitió. ¿Ya? Entonces, los niños al absorber todo, chiquillos, cuando uno los agarra y los mete, ¿cierto? A los 4 años al colegio, al pre-kinder, van a absorber todo lo que tú le digas, ¿ya? Y es como cuando yo les digo así, por ejemplo, absorbemos, yo lo estoy viendo con mi hija, el concepto tiempo, ¿ya? Empezaron con los días, los meses, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, están viendo lo que significa ayer, mañana y ahora, ¿cachai? Y va apareciendo, chiquillos, características del tiempo, pero no aparece la definición de lo que el tiempo es. Lo mismo le pasó a Humberto Maturana con la vida, ¿cachai? Describían a la perfección cómo funciona el corazón, los pulmones, los riñones, pueden hacer trasplantes de riñones, luego, pero no pueden responder qué es la vida. ¿Cachai? Porque no se lo han preguntado, porque no han filosofado, porque esa respuesta, chiquillo, es inexacta. En cambio, el calcular el funcionamiento de los pulmones, chiquillos, es más exacto. ¿Ya? Entonces, nos preocupémonos de cómo late el corazón, ¿cierto? Y por qué quizás late, pero no qué significa o si el latido está relacionado directamente con el vivir. ¿Ya? Ahí voy a leer algo que me pusieron. Dice, los niños aprenden a mentir de los adultos. Exacto. Exacto, si los niños chiquillos son súper honestos. Los niños cuentan todo en clase, sobre todo los más chicos, de los profesores de básica, ¿sabes? Cuentan todo lo que hacen los adultos en la casa. Y si mienten, ¿cierto? Entonces, porque aprendieron de la mentira de un adulto. ¿Ya? Y lo último, para que empecemos a avanzar, chicos, dice, por eso nuestro pensamiento es diferente ahora que el de nuestros papás, porque ahora la verdad sistemática ha cambiado. Exactamente. Qué buena reflexión, Gabriela. ¿Eh? Muy buena reflexión. Ve, eso es, por ejemplo, agarrar causas y efectos, se llama dentro de la filosofía. ¿Ya? Y estar atento al devenir, chiquillos, siempre, que las cosas van cambiando. ¿Ya? Actualmente, pone ahí la Valentina, nos hemos encargado de crear nuestras propias perspectivas de la vida. Exactamente, y porque tenemos acceso también a más información. ¿Ya? Por eso, chiquillos, miren, vamos a avanzar aquí. Ya voy a cerrar aquí el chat un poquito. Bueno, que ustedes no lo ven. ¿Ya? Aquí yo avanzo. Dije avanzo. Ahí. Ya. Dice ahí, mire, les dije que hoy día la clase, chiquillos, no va a avanzar más allá de 2 o 3 diapositivas. ¿Ya? Espérenme que estaba mirando la hora. Ya. Chiquillos, dice, observa el mapa
O sea, perdón, observa el siguiente mapa y luego responden las preguntas que aparecen, ¿cierto? Ahí tenemos un mapa, le voy a hacer zoom aquí, acercar, ¿cierto? Para que lo veamos y vean los nombres que aparecen. ¿Ya? Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, tal. Eh, como somos colegio inglés, aquí lo puse en inglés. Atacama, Tesoro. Ya, aquí está, mira, Perú, coloreado, ¿cierto? Hasta aquí, mira, casi hasta Tocopilla. Aquí, no, obviamente, chiquillos, ¿saben lo que dice aquí, por cierto? ¿Ya? Aquí dice Bolivia, ¿ya? Entonces, mira, aquí Bolivia, chiquillos, y aquí hay una línea, ¿cierto? Que llega, mira, hasta más allá de Antofagasta. ¿Ya? Ya, es decir, chiquillos, ¿qué está mostrando ese mapa? ¿Qué será? Una pregunta muy sencilla de historia. Yo sé que es su asignatura favorita. Anoten ahí en el chat de ese mapa. Miren, chiquillos, la pregunta. Esto es Chile, Perú y Bolivia. Y miren la primera pregunta que aparece ahí, ¿cierto? Dice, miren lo que va a pasar aquí. ¿Ya? Ahí, espérense. El norte, ¿cierto? Hubo un conflicto. Mira, aquí, pues, que estoy apretando y no me aparece. Ahí está la pregunta, al final apareció. Ya. Dice, chiquillo, mira la pregunta. ¿Puedes deducir, acuérdense que es como concluir, ¿cierto? Mirar algo y sacar una conclusión, ya, analizarlo y dice, ¿puedes deducir a partir de esta imagen a qué época de Chile corresponde este mapa? Ya sabemos que es del norte de Chile, Perú y Bolivia, ¿cierto? Como podemos ver, chiquillo, aquí hay una línea negra, ¿cierto? Que representa los límites actuales de los países, ¿ya? Perú llega hasta aquí, ¿cierto? Bolivia llega hasta acá, mire. Hasta ahí. Y de hecho aquí Argentina. Ya, ahora Bolivia llega hasta aquí, de hecho. Ya, a ver, aquí algún... Oigan, chiquillos, los que van a dar, bien, Valentina. Oye, los que van a dar la prueba de historia, ¿qué onda, chiquillos? Ya, o no están ahí, la Valentina me respondió en privado, debería haberlo puesto público, Valentina. Ya, aquí el de la guerra del Pacífico. Sí, está bien, ¿ya? Está súper bien. Es de la guerra del Pacífico, chiquillos, ¿ve? ¿Lo puedo concluir como lo concluyó? ¿Se debe haber dado cuenta o no, Valentina, o usted tiene en su cabeza esa idea, ¿cierto?, de que esas zonas antes no eran de Chile? Se acordó, ¿cierto? Se acordó, muy bien. ¿Ya? ¿Ven, chiquillos, cómo funcionan los conocimientos? Están ahí, no me he acordado. Siguiente pregunta. ¿A dónde los llevará el profe? A ver, ¿qué hechos sucedieron en ese lugar, chiquillos? Ya sabemos, hubo una guerra, ¿cierto? La guerra del Pacífico. ¿Y qué consecuencias conllevó esto para los tres países que alcanzas a distinguir? ¿Qué consecuencias trajo, chiquillos, la guerra al final cuando terminó? ¿Qué pasó con estos límites? ¿Cierto? Ganó Chile territorio y mar, ¿cierto? Y aquí se anexó toda esta zona que en esa época era rica en salitre, ¿cierto? Y guano, ¿ya? Sí, ahí espérese, alguien más, ¿no? Sí, dice, se extendió a nuestro país y los otros países perdieron territorio. Así es, ¿cierto? De hecho, Chile llegó, chiquillo, hasta Lima, ¿ya? Y los peruanos se escondieron en la cordillera, ¿cierto? Y lo atacaban de arriba de la cordillera y ahí la guerra se trabó, bueno, después de años, ya, porque no se iban a desgastar nomás las fuerzas, los chilenos no podían subir a la montaña y los locos no podían bajar de la montaña, ¿cierto? Y ahí dijeron ya, ¿sabe qué? Nos vamos a rendir, pero ustedes también paren la mano, sí, sí, ya, firmemos la paz en esas condiciones, ¿ya? Y por eso ahí Chile, chiquillos, ya agarró toda esa zona, ¿cierto? Quiere decir de Bolivia, que se rindió años antes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un antecedente para seguir. Antofagasta y Iquique creo que eran las minerías con más salitre, ¿cierto? Cachingue eran de otras, ¿ya? Entonces fíjense, ya, ¿a dónde lo llevará este profesor? A ver, vamos a ver. Ahora dice, chiquillo, observa la siguiente imagen y responde. A ver, vamos a acercarnos a esta imagen de aquí porque aparecen unos hermanos míos, ¿cierto? Porque somos países hermanos, nos han enseñado también en el colegio, ¿no? Unos hermanos nuestros, ¿no? O unos vecinos, llamémosles vecinos, ¿ya? Dice, mire, observa la siguiente imagen y responde, ¿ya? Vemos ahí un grupo de bolivianos, ¿cierto? Con
su bandera y dice, mar para Bolivia. ¿Cierto? Están ahí luchando. Quieren salir al mar. Antes tenían mar, pues chiquillos, fíjense, miren todo el mar que tenían de aquí, de antes de Tocopilla, miren. Hasta acá. ¿Ya? Miren, se imaginan a los que les gusta el fútbol, Alexis Sánchez boliviano. ¿Ya? Eso hubiera pasado. Ya. Avancemos. Ya, ahora yo les tengo que preguntar algo, chiquillos. Ya, este es un debate. Oiga, ¿estás tú de acuerdo con lo que piden estas personas? Ya, los que quieren debate, chiquillos, siempre han preguntado, profe, vamos a hacer debate. Aquí les tengo un debate, ¿no? Actual, contingente. ¿Cierto? Los bolivianos, chiquillos, está dentro de su, ¿cómo se llama? De su historial de los presidentes, por ejemplo, pedir mar. Salían, ya, está abierto el micrófono, está abierto el chat. ¿Qué opinan, chiquillos, de eso? De mis 52 participantes, la Lani Espinosa, la Alejandra Puyao, la Loza Escobar, Ángela Muñoz, todos me imagino que tienen, no me van a nombrarlo a los 52, pues chiquillos. Si es una pregunta muy sencilla, miren, es el país en el que vivimos. ¿Usted está de acuerdo con los bolivianos o no? Miren, imagínese que vamos por la calle, usted va por la calle, ¿cierto? Y aparece un periodista y le dice a usted, oiga, ¿me puede responder una pregunta muy sencilla? Así, oiga, ¿usted le daría mar a Bolivia o no? Solo dígame sí o no y por qué. ¿Ya? Ya, vamos, chiquillos, hagamos funcionar nuestra cabecita, que eso es lo más importante. ¿Ya? De esto depende el futuro de usted como persona. Vamos, vamos, funcione, funcione. ¿Cómo voy a Profe, tener 3 respuestas? Dígame. Aquí hay un valiente. Ya, dale, ¿qué pasó? Dígame. que como que en verdad no tengo una postura fija ante como la situación, porque yo opino que los recursos naturales, como lo que es el mar, no nos pertenecen sí a nosotros, como porque nosotros nos adueñamos de eso y pusimos como los límites y todo lo que es en relación al mar, pero y a la vez no me gustaría porque se explotaría más el tema de la pescadería y todo eso, entonces igual sería como se afectaría lo que es el medio ambiente, pero Chile también explota eso, entonces como que no tengo una opinión fija sobre el tema. Ya, oiga, pero muy buenas sí sus dos argumentaciones, Gaby, porque se puso en el lado Profe. de ambos, ¿cierto? Dígame. Por ejemplo, el Mar de la Haya, por si acaso que porque ambos están peleando por el mar, pero por si ¿Cierto? acaso, esa pelea tiene de años remotos, Claro. Esa pelea, la pelea por el mar de Bolivia. Ujú. Sí, pues. Por si Oigan, acaso que tampoco se puede pelear por un recurso natural. Por un recurso oigan, natural, sí. sí, lo escucho, perdón. Am, Yo le iba lo a que se preguntar de ese recurso natural, señor, aquí en el océano Pacífico hay una parte que está marcada con otro color, el mar chileno, ¿ya? Y este es el mar peruano, ¿cierto? Es la zona donde tiene uno para explotar los recursos pesqueros, ¿ya? En Chile, chiquillos, el mar es de los chilenos, ¿o no? ¿Pueden todos los chilenos ir a sacar pescado al agua? ¿O el mar de Chile es privado, según lo que ustedes saben? Lo privatizan, El mar de Chile es privado, ¿cierto? ¿Ya? De ahí eso lo vamos a ver también en otros mapas que aparecen en otros PPT, porque porque nos igual piden... Sí, hay pesqueros que son como, se podría, así como, ay, no sé cómo es la palabra, pero ellos pescan su pescado y los venden como algo más artesanal, se podría eso decir. es, sí, po, son pescadores Pero artesanales. ahora están limitando eso y como que pescan más las industrias. Y eso Exacto. hace que haya menos trabajo y eso lo privatizan. Sí, y además Y lo esa ley, hacen de una manera más incontrolada. claro, muy bien. Bueno, es que está muy bien informado usted, la felicito. Así deberíamos estar la mayoría de chiquillos si ya van en cuarto medio, cosa de empezar a leer más. Por ejemplo, chiquillos, este país lo van a heredar ustedes ya en unos meses más. Ustedes van a salir a esta realidad y uno dice, profe, es que a mí no me interesa esto y no, porque todos nosotros chiquillos pagamos impuestos y con nuestros impuestos se hacen cosas y, por ejemplo, se compran las armas con las cuales uno manda a esta guerra. Entonces, en cierto sentido, uno es responsable de lo que hace Chile.
uno es responsable de lo que hace Chile con los mapuches, por ejemplo, en el sur, que le quitó las tierras, porque el Estado de Chile es el que tomó esas tierras, ¿cierto? Y uno es contribuyente del Estado de Chile al pagar impuestos, entonces uno también es parte del problema, pues, ¿ya? No es una cosa, chiquillos, muy profe, alejada de la realidad. Dígame. por ejemplo, mi padre me contó sobre la guerra del Pacífico que hubo en La ¿Ya? Haya, mi tatarabuelo estuvo en esa guerra, mi tatarabuelo. Mm, Oye, qué interesante ahí tener esos datos, porque miren, justo vamos, chiquillos, la tarea de hoy día tiene todo que ver con esto del conflicto, ¿cierto? Porque estamos hablando de los supuestos, ¿ya? Entonces yo les voy a enseñar a descubrir algunos supuestos, cómo tiene que reflexionar uno con estas preguntas para descubrir, ¿cierto? Los supuestos que se esconden detrás de nuestras propias argumentaciones, porque a veces, chiquillos, uno puede estar dando su opinión sin darse cuenta que uno está repitiendo la opinión de otra persona, ¿cierto? Como le pasaba a los sofistas con Sócrates, que decían que sabían lo que era la belleza, pero Sócrates cuando les preguntaba qué es lo que era, él no tenía ni idea. Como le pasó al Humberto Maturana cuando hablaba con sus colegas biólogos y les preguntaba qué era la vida, y los colegas no sabían responder. Entonces, no saben responder muchas veces, chiquillos, porque se están basando en supuestos falsos, en supuestos débiles, ¿cierto? Que se pueden romper en cualquier momento, que están basados en falsas creencias y que tenemos que nosotros, a partir de la investigación, chiquillos, la información, ¿ya? Tenemos que empezar a, a definir, ¿cierto? Si es que estamos bien o estamos mal, pues porque podemos estar creyendo en algo mal. Acuérdense, chiquillos, ¿qué les dije yo? Que yo hasta los 22 años, 21 años, creía que la ciencia era una cosa exacta, ¿cierto? Y cuando lo sometí a un análisis filosófico nos dimos cuenta que no, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que pensar, chiquillos, llevarlo más allá y decir cuántas cosas que yo sé pueden estar basadas en falsos supuestos, ¿ya? Vamos a ver qué me pusieron ustedes aquí. Devolverían y dice, no, porque en esa guerra murió mucha gente y duró muchos años, ¿cierto? Muy bien, Valentina, su opinión. Dice, no, el trato fue hecho y eso ya quedó en el pasado. Así es, ¿cierto? En 1904. Profe, yo digo que no porque fue algo que perdieron en guerra, ¿cierto? Y obviamente tendríamos que devolver todos los terrenos anexados en guerra y el mundo cambiaría drásticamente, ¿cierto? Ya. ¿Qué daño Profe, le hace a Chile? Mira, la Sofía dice, ¿qué daño le hace a Chile darle mar a Bolivia? Buena su pregunta, ¿eh? ¿Ya? Espéreme un profe, poquito, déjeme terminar de leer esto y le doy la palabra. Guarde su pregunta para que no se le olvide, no te la en una hojita menos. Ya, después el Gonzalo, ya, la Sofía pregunta, y muy bien, Sofía, chiquillos pueden hacer preguntas también, ya, filosóficas, porque cuando estamos preguntando estamos reflexionando. Fíjese que la Sofía nos pregunta todo, ¿qué daño le hace a Chile darle mar a Bolivia? ¿Perderá Chile o no? ¿O perderán más, chiquillos, los empresarios que son dueños del mar? Por ejemplo, tenemos que investigar, chiquillos, ahí yo le estoy dando una cuestión que quizá alguien me podría acusar de que estoy haciendo política aquí en la sala, no lo estoy haciendo porque está toda la información ahí. De hecho, se habla diariamente en la televisión de esto, ¿ya? De la famosa ley de pesca, que es una ley, chiquillo, en donde está la corrupción, ¿cierto?, a diestra y siniestra, y que terminaron vendiéndole el mar a unos empresarios, ¿cierto? O cediéndole los derechos de pesca, y que más encima esos empresarios están corroborados, chiquillos, están incluso hasta enjuiciados algunos políticos, porque les pagaban, chiquillos, plata para que publicaran esta ley. De hecho, le mandaban, chiquillos, hasta el texto de cómo tenía que estar escrita la ley, ¿ya? Para que se aprobara y le dieran los beneficios. ¿Ya? Y hoy en día tenemos diputados y senadores, ¿ya? Que han sido procesados por eso, ¿cierto? Que han recibido incluso dinero por financiar campañas políticas, ¿cierto? De una pura persona, chiquillo, aquí en Chile, un multimillonario financió a casi todos los políticos de izquierda, de derecha, ¿cierto? Y no le ha pasado nada, ¿ya? Entonces hay que preguntarse, ¿qué cosas le hacen daño a Chile? ¿Qué le hace realmente daño a Chile? ¿Ya? Por eso tenemos que ver, chiquillos, miren, muchas cosas voy a avanzar aquí porque me quedan
5 minutos, pero me va a pasar, permiso, profe, me va a pasar un ratito en la clase, 5 minutitos, no, vamos a terminar a las 12:50, ¿ya? Incluso el fallo de la Haya en Chile no tiene obligación de negociar, ¿cierto? Exacto, tenemos ahí un apoyo de una cosa internacional. La Haya ya falló, por ejemplo, en esto del mar, y no hay mucho que decir. Dice, si nos vamos al plano humano, sí se los daría, pone la Carla, porque podrían optar a otro recurso más para poder subsistir. Ahora perdieron el mar por una guerra que tuvieron con Chile y Perú, ¿cierto? Después dice, es como que se adueñan. Después dice, yo diría que no le daría mal, o sea, obviamente, pone la Giselle, porque se pasaría a llevar todas las vidas que se perdieron en la guerra, ¿cierto? Se perdía la economía, ponen algunos cuando le responden a la Sofía, ¿cierto? Si se entrega al mar, el tratado de guerra ya no estaría, o sería en vano, ¿cierto? Y la última que voy a leer dice, la Nachi Nostroza dice, estoy totalmente de acuerdo a su petición y si fuera posible, es muy justo que ellos tuvieran lo que es suyo. El problema es que las personas que viven en ese territorio se consideran chilenos y les causaría muchos conflictos a ellos, sí, ¿no es cierto? Y podríamos negociar, chiquillos. Ustedes saben que en Bolivia hay harto gas, hay gas natural. ¿Por qué no decimos, oye, boliviano, te cambio gas por agua? Y el gas, chiquillos, no sería tan caro como es ahora. Imaginan pagando la mitad de precio en el gas. Un tipo de trueque, ¿ves? Y hay que abrirse a todas las posibilidades, ¿ya? Última pregunta, chiquillos, de este PPT, y les dije que nos vamos a quedar encerrados. Bueno, en las otras dos no hay lectura, solo hay una foto que vamos a ver, ¿ya? Porque ahí ustedes dieron algunos presupuestos. Miren, aquí tengo que hacer. Dice, miren, ¿sabes qué rol cumplieron los ingleses en este conflicto, no? No hemos hablado de Inglaterra aquí, chiquillos. ¿Alguno de ustedes sabe si Inglaterra tuvo algo que ver con esto, no? Que haya investigado por ahí. O que le haya contado al profe Carlos, la profe María Teresa, en clase, el profe Pato. Cuando vieron la guerra del Pacífico, ¿dijeron algo de los ingleses o no, chiquillos? ¿Ah? Profe, Perú le puede dar salida al mar, es que se lo están pidiendo a Chile porque, mire el dibujo, Bolivia tenía salida por algo que ahora Chile está adueñándose, ¿ya? Por eso los peruanos han querido, incluso me van a creer, chiquillos, que el señor, para no decir ningún adjetivo calificativo, el señor Augusto Pinochet fue un partidario de darle mar a Bolivia. ¿Me van a creer? ¿Ya? Dice, mire, hoy me faltó el signo de interrogación aquí, qué terrible. Ya, dice, ¿sabes qué rol? ¿Chiquillos saben o no? ¿O no tienen ni idea? Díganme, chiquillos, acuérdense que lo primero que dice Sócrates para filosofar uno tiene que decir cuando no sabe. Si no Yo nacieron no sabía, sabiendo. yo no ¿Ah? sabía, ¿Nadie sabe? yo no sabía. ¿No le Ya, ofrecieron Recién, ayuda y de arma costearon, a alguien? dice, sí, ofrecieron armas a ¿Alguien? los chilenos, la ropa, y además, chiquillos, ¿saben por qué lo ofrecieron? No porque eran buena onda y les caían bien los chilenos. ¿Ya? De hecho, en la tarea, chiquillos, hay un texto que nos vamos a ir para allá después, que habla sobre eso, ¿ya? Sobre que la ropa, las armas que tenían los chilenos, ¿cierto? Eran todas inglesas, ¿ya? Pero una cosa que no aparece en ese texto, uno dice, ¿y por qué, profe? Vamos a... sí, la tarea la vamos a desarrollar en clase, ¿ya? La próxima semana. Está ahí para que la vean, el que quiere va, la hace, ¿cierto? O ve la pregunta y la escribe ahí en el cuaderno mientras. Acuérdense, chiquillos, que si la envían una vez no la pueden volver a enviar de nuevo. ¿Ya? Así que está para que le echen un ojo la tarea, ¿ya? Y la semana que viene vamos a volver, ¿ya? Porque ya efectivamente estamos en la hora. Miren, dice, miren. A ver, espérenme, que alguien me está escribiendo. Dice, no, porque la riqueza de Chile es como una ayuda interesada. ¿Saben por qué, chiquillos, los ingleses le prestaron esa ropa a Chile? Porque las salitreras que habían aquí, si bien estaban en manos de empresarios chilenos, ¿ya? Los capitales eran ingleses. Es decir, la plata que venía, por ejemplo, que traía las máquinas para sacar el salitre, era plata inglesa. ¿Cachai? Llegaba un inglés, mandaba la plata, nada más, ya, loco, toma, aquí están las máquinas, ¿cierto? Va, saca el salitre, ¿cierto? Yo me quedo con tanta parte y vos te quedáis con la otra, ya, dale. Así funcionaba el asunto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los bolivianos, ¿cierto? Y los peruanos y los chilenos tenían un tipo de contrato de palabra, porque chiquillos, los límites no había una raya aquí así ni otra acá para definir. Acuérdense que esto es un desierto, ¿ya? Entonces, Bolivia, ¿cierto? Por cierta situación económica,
¿ya? Le subió los impuestos a las salitreras chilenas y ahí los ingleses, chiquillos, se enojaron. Empezaron, loco, vamos a ocupar allá, ¿cierto? Y se metieron a la guerra. De hecho, chiquillos, una cosa que ustedes tienen que pensar es que en Perú, en Bolivia y en Argentina, no sé si ustedes saben, pero la gente ahí toma mate, yerba mate, que es una hierba indígena. Y en Chile, chiquillos, somos el único país que tomamos té. ¿Ustedes saben qué país es el otro país que toma té? Inglaterra. ¿Y saben por qué toman té? Porque lo trajeron de la India. Los ingleses conquistaron la India, conocieron el té, se volvieron fanáticos del té. Llegaron a Chile, salieron con los chilenos, ¿ya? Y mientras en otros países, en Perú, en Bolivia, en Argentina, no los pescaban a los ingleses, ¿ya? Porque sospechaban que querían robar y aprovecharse, ¿cierto? Aquí en Chile los dejamos pasar, ¿cierto? Entonces, de haber sido quizá uno de los motivos, chiquillos, por lo que los bolivianos también se enojaron porque habían hecho un pacto de que como no estaban los límites claros en la zona norte, ya iban a pagar los mismos impuestos todas las salitreras, ¿cachai? Para que todos los países ganaran lo mismo. Y por eso en esa zona, chiquillos, en esa época, vivían chilenos, peruanos y bolivianos. Ya no era como un país, era una zona neutra, un encuentro de tres culturas que convivían bien, hasta que los bolivianos cacharon que los chilenos estaban pasándole la empresa a los extranjeros, ¿cachai? Y ahí se arma el conflicto. ¿Ya? Entonces, chiquillos, una cosa, por eso, miren, venía aquí esto de la siguiente imagen, de que son solo imágenes, ¿ya? Esto que le pregunté, mire, a en el PPT de la clase pasada, pero no lo alcanzamos a reflexionar. Dice, mire, ahora reflexionemos a partir del siguiente meme. Lo encontré por ahí. Entonces, estos salen de un programa de televisión de unas motos que habían antes, ¿cierto? Los pasaban peleando, ¿ya? Entonces le pusieron aquí, mire, los que fueron a las Malvinas, cambiemos las Malvinas, chiquillos, por guerra del Pacífico. Dice, los que fueron a la guerra del Pacífico no son héroes, son víctimas. Y el hijo le dice, pero dejaron su vida para defender lo nuestro. Y el papá le dice, pero fueron obligados por un Estado genocida. Y el hijo agarra la silla y la tira, ¿cierto? Y dice, pero son héroes. Y el papá le dice, te acostumbraron a llamarlos héroes para seguir fomentando ese nacionalismo retrógrado. ¿Ya? Y aquí nos preguntamos, ¿cierto? A partir del meme, dice, chiquillo, ¿existe la verdad, chiquillo? ¿Qué es eso de la verdad o cómo se determina si es verdad? ¿Cómo podemos determinar, chiquillo, si los que fueron a la guerra del Pacífico son héroes o son víctimas? Porque fíjense en esto que les voy a mostrar ahora, miren. En el caso anterior, los soldados chilenos caídos en batalla, ¿son héroes o son víctimas? De acuérdense de lo que yo les acabo de mostrar, chiquillos, de que los ingleses fueron los que dijeron, oye, loco, vamos para allá nomás, aprovechemos aquí. Chiquillos, el primero, repito, era una zona neutra, donde vivían peruanos, bolivianos y chilenos, y fue el ejército de Chile el que llegó ahí y se plantó, ya, loco, llegamos aquí, ¿qué pasa? ¿Y llegaron con qué? Como van a ver, chiquillos, aquí, miren, ¿cierto? Perdón, la última, miren esto que les traigo, chiquillos, esta información la sabían ustedes, ¿o no? Y con esto vamos a cerrar la clase, mire, dice, héroes o víctimas. Y dice, mire, niños de entre 10 y 14 años durante la Guerra del Pacífico. Ustedes se han preguntado, chiquillos, cómo es que un país como Chile pudo haber derrotado a dos países juntos, a Bolivia y a Perú. Profe, Dígame. lo que por si acaso, voy a contar datos históricos que les puede interesar. Que por ejemplo, mi tatarabuelo era de apellido italiano, apellido Ocio, y él participó en esa guerra. Él tenía apenas 17 años, 17 o 18. Claro. Me pregunto, ¿por qué participaban jóvenes de 17 y 18 años en esa guerra? Bueno, siempre van esos jóvenes de esa edad y chiquillos, Chile, en un punto ya quedándose sin soldados casi, miren, y los otros países igual. En esta época, chiquillos, mandaban niños, miren, de 10 años con picotas, chuzos a pelear, ¿ya? Y acuérdense que les daban un trago que era aguardiente con pólvora, que se llama chupilca el diablo, y que te transforma en un zombie. Literal, zombie, chiquillos. Tú te tomás eso y vas con todo y te ponís violento y así mandaban los soldados a la guerra, su chupilca el diablo, y a matar gente nomás, a avasallar. Entonces,
uno de los recursos a los que recurrió Chile, chiquillos, para ganar la guerra fue a mandar niños. ¿Por qué? Porque demás chiquillos que entre unos 3, 4 cabros chicos de 10 años, de 10 y 14 años, que les pasáis un chuzo a cada uno, ¿cierto? Una picota, ¿cierto? Una pala, van a poder quizás matar a un adulto, ¿no? Profe, Dígame. es que en lo personal encuentro que son niños y en ese tiempo tenían que ser niños solamente, no tenían que por qué ser enviados a la guerra. No, eso no los hace más fuertes ni más valientes. O sea, ellos eran niños y tenían que tener una infancia en vez de estar metidos en una guerra. Que también los traumas al fin y al cabo, porque ven muerte, cosas que para su edad no es sano. O sea, para cualquier edad no es sano ir a una guerra y ver gente morir y matar a gente porque te están obligando a hacerlo. Porque si no lo decís, no quería la patria, no eres chileno, cualquier cosa que le decían en ese tiempo. Entonces es como fome, es triste, porque son niños y tenían que ser niños. Claro, muy, muy buena su reflexión. Ya, chiquillos, porque Adem- estamos en la hora. Miren, Profe, dígame. Si igual nos quedan que, 10 minutos, pero es para respetar al profe que viene. Ya, dígame. ujú, que igual la cosa no ha cambiado todavía, porque si pensáramos, si hoy día hubiera una guerra, aquí en Chile siguen obligando a gente joven ahí a meterse al servicio militar. De hecho, Entonces no sí, sería perdón. como diferente, sería lo mismo. Sí, pues de hecho, chiquillos, si hay guerra, tienen que ir los que están haciendo el servicio militar. ¿Y a qué edad uno hace el servicio militar? A los 17 años, 18 años. Entonces, uno ve, Entre chiquillos, por 17 y ejemplo, uno 18. no piensa en eso, uno ve la guerra en Siria, por ejemplo, Estados Unidos allá, y uno cree que los soldados son como en las películas, actores de películas de 30, 40 años, y el grueso, chiquillos, son jóvenes de la edad de ustedes, los que van a la guerra, la mayoría. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, ¿por qué les mostré todas estas cositas? Y que es solo la introducción nomás de la clase, ¿ya? Porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora, miren, es que vamos a ver el valor de la filosofía en la sociedad contemporánea, ¿ya? Y acuérdense, chiquillos, que la filosofía, nosotros, el pensar, el plantearnos preguntas, el cuestionar cosas, mire, solo haciendo preguntas y buscando información, ¿ya? Eso nos ayuda, chiquillos, a descubrir supuestos, suposiciones, cosas que nosotros damos por aceptado, que quizás si nos ponemos a pensar cuándo fue que las acepté, no me acuerdo, porque se aceptan inconscientemente, ¿ya? Es por la cantidad de información que uno puede manejar, ¿cierto? Y el contexto en el cual uno fue criado, va a depender, chiquillos, de los supuestos que uno tenga, y la filosofía, chiquillos, sirve para descubrirlos, porque la mayoría de las veces, chiquillos, en un gran porcentaje, los supuestos que nosotros tenemos sobre ciertas cosas de la vida están malos o no malos, pero sí son endebles, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora con esto de que uno tiene como antecedentes, chiquillos, de la guerra, de que los ingleses apoyaron esto, ¿cierto? Estuvieron detrás, que participaron niños obligados, ¿cierto? Que en cierto sentido la guerra no es como me la enseñaron en el colegio, ¿cierto? Me enseñaron nomás que Perú y Bolivia se fueron emboladas, ¿cierto? Se unieron secretamente, nos enojamos y peleamos, ¿cierto? Y por haberse hecho eso, les quitamos la tierra y ahora ganó Chile y por eso los peruanos y los bolivianos no odian, ¿cierto? Esa es la visión de la guerra que más o menos uno con la que sale del colegio, ¿ya? Pero basta, chiquillos, con informarse un poquito más, un poquito nomás, hacerse preguntas, ¿ya? Como esta, ¿qué pasó ahí, cierto? ¿Qué onda con los ingleses? Yo oí por ahí que los ingleses habían oído algo, ¿cierto? ¿Será verdad que los niños participan en la guerra? Y ahí las tenemos. Eso nos ayuda, chiquillos, a descubrir que el supuesto con el cual nosotros habíamos evaluado un proceso histórico como la Guerra del Pacífico y que tiene una directa relación con mi comportamiento cotidiano, porque gracias a esta guerra del Pacífico yo miro al peruano y al boliviano de una manera, ¿cierto? Lo miro como un posible enemigo, como que se fue en la volada y nos atacó en 1800, a finales de 1800, ¿cierto? En 1879, que mataran al pobre Arturo Prat, ¿cierto? Que ahora está en un billete de 10 lucas para recordarnos que murió con nosotros, ¿cierto? En una guerra con ellos. Entonces ahí uno, chiquillos, genera una percepción negativa del peruano, del boliviano, porque se está basando en un supuesto que no es tan firme, ¿cierto? Como cuando nosotros partimos
analizando este proceso. ¿Sí o no, chiquillos? Que el supuesto que teníamos todo al principio, ya ahora se puso un poquito más endeble, lo que sabíamos de la guerra, y ahora podemos filosofar mejor sobre lo que realmente fue la guerra del Pacífico, y filosofar y ir más allá, establecer otras conexiones, como por ejemplo, ¿qué nos enseñan en historia realmente en las escuelas? ¿Cierto? ¿Será la verdadera historia? ¿O me están contando una parte de la historia? Y si es así, chiquillos, y me están contando una parte de la historia, ¿cuál es el objetivo final de que me cuenten una parte de la historia, que me la cuenten así y no de otra forma? ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí vamos a seguir avanzando. Espero que les haya gustado la clase, que haya aprendido algo, ¿cierto? Nuevo, que no sabía, o que haya confirmado, que haya agregado más cosas a lo que ya sabía, ¿cierto? ¿Ya? Y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Chao, profe. Chao.